Bien, buenas tardes a todos. Vamos a iniciar en este espacio de los martes a las 12 un nuevo programa que se relaciona con los temas de el IMSS y de constructoras. Doy la cordial bienvenida al equipo de SPY de Pachuca Hidalgo y en esta ocasión nos acompaña el licenciado Homero Monroy Romo. Él es socio director del grupo Sistema Integral de Soluciones de Consultoría SC. Él tiene una gran experiencia en este tipo de temas. Él ha sido profesor en el Centro de Estudios Tecnológicos número 8 en Pachuca Hidalgo, también en el Instituto Tecnológico Latinoamericano a nivel profesional, también ahí en Pachuca. Ha sido también jefe de la Unidad de Informática a nivel estatal en la Zagarpa, jefe de la Oficina Estatal de Información Estadística para el Desarrollo Rural, Gobierno del Estado de Hidalgo, así como subdirector de SATIC e Impuestos sobre Nómina en la empresa Grupo Altax de Pachuca, también director de SATIC en Impuestos sobre Nómina en la empresa Grupo DEI México DF, con la experiencia de tener liberadas más de 100 obras por medio de SATIC. Pues es un gusto tenerlo con nosotros. Él, como mencioné al principio, ya tiene una gama de experiencia en este tema, se ha capacitado en talleres de llenado SATIC, IMSS para constructoras, corrección de obras ante el IMSS, estrategias de seguro social para constructoras, ISO 9001-2008 como una herramienta de mejora organizacional y formación de auditores internos en sistemas de gestión con base ISO 9000-2008 e ISO 1901-2011, con enfoque basado en procesos. Pues es un gusto tenerlo aquí con nosotros, darles a los compañeros la cordial bienvenida en nombre de toda la directiva y los presenta la sala. Hoy nuestro compañero Homero nos presenta el tema del IMSS en la persecución a las constructoras. Una breve reseña acerca de este tema, pues el IMSS en su búsqueda de recaudar recursos financieros ha buscado tener mayores controles con los patrones de todos los sectores. Sin embargo, y conociendo que el sector es uno de los pilares en la economía de nuestro país, ha desarrollado los lineamientos necesarios para poder identificar a los diferentes actores dentro del desarrollo de una obra. Esto permite a la autoridad aplicar sus criterios a efectos de determinar diferencias en el pago de cuotas obrero-patronales, generando costos muy altos para los patrones que se ven afectados en los ingresos en la empresa. Afortunadamente, existen estrategias o procesos que permiten evitar llegar a que el IMSS practique estos abusos. Y ese es el enfoque de la plática que hoy nos presenta nuestro compañero. Precisamente es conocer los mecanismos a efectos de disminuir las prácticas del IMSS sobre las empresas de la construcción. Bienvenido, estimado Homero. Con gusto le cedo los micrófonos para que pueda iniciar esta plática. Adelante. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, amigos. Pues con el gusto de saludarles aquí desde Grupo CIS en Pachuca Hidalgo, su casa, esperando que algún día por aquí los podamos recibir con todo el gusto y poderlos atender como se merecen. Pues ya en la introducción que vimos aquí para el tema del día de hoy, el programa del día de hoy, es un tema que se ha convertido muy controversial derivado a que el propio título lo señala, el IMSS en la persecución a las constructoras. Es un tema que se ha vuelto delicado, puesto que ha venido buscando los mecanismos de lograr tener una mayor recaudación con cada una de las empresas que se dedican en este sector. Entonces nos permitimos preparar un material junto con nuestros socios de aquí de la firma, el maestro Roberto Bravo y el ingeniero Gabriel Jardines, y poderlo compartir con ustedes
con el propósito de que primero conozcamos qué es lo que ha hecho el IMSS para llegar a este punto o cuáles son las estrategias que busca para poder tener a las constructoras cautivas. En este sentido, preparamos esta presentación, la cual la iremos platicando en varias sesiones. El día de hoy contamos con 1 hora y la próxima semana o los días subsecuentes, las sesiones subsecuentes, iremos concluyendo los temas. Cualquier pregunta estaremos a la orden, ya sea que sea en este momento o si posteriormente ustedes tienen alguna duda, estamos a la orden. Vía correo electrónico, la contestamos y la comentaremos en la siguiente sesión para que todos los que estén en el aula pues estén enterados de esta duda con su respectiva respuesta. No sé si se escuche mejor, me piden que suba el volumen. Por favor, si me hacen favor de confirmarlo. Y estoy haciendo el ajuste correspondiente. ¿Se escucha mejor? Ok, perfecto. Bueno, vamos a iniciar con el tema del día de IMSS en los constructores. ¿Cuál es nuestro objetivo de esta plática realmente? Bueno, el objetivo principal es conocer las diferentes problemáticas dedicadas a la industria de la construcción. ¿Ante quién? Sobre todo, ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. Pero también existen otros entes como puede ser la misma Secretaría de Finanzas de cada uno de los estados y al mismo tiempo los dueños de las mismas construcciones, los dueños de las obras. Por el momento nos vamos a enfocar en la parte del Seguro Social y ya en las futuras sesiones igualmente veremos estos otros entes, cómo afectan a las construcciones. Perdón, aquí un poquito. Pregunto, ¿se está viendo la presentación sin problema? Aquí está un poquito lento, pero... Ok, gracias. Tenemos que aparezca la siguiente lámina. Sabemos bien que la industria de la construcción es prácticamente uno de los mayores generadores de empleo y un empujante de la economía de nuestro país o de cualquier país. A pesar de que en nuestro país pues, sabemos los diferentes problemas que tenemos en su desarrollo económico. Sin embargo, este sector todos los días del año está activo, en mayor o menor proporción, pero está activo. Y esta puede ser tanto en la obra pública como en la obra privada. ¿Esto a qué conlleva el IMSS? O derivado de esto, el IMSS pone especial énfasis en identificar a estas empresas. Y una de las maneras que lo hace, pues simplemente paseando por la calle, están constantemente viendo quién está levantando una construcción, una obra, para entonces visitarla y buscar la manera, si está cumpliendo o no, de buscar una manera de recaudar cuotas obrero-patronales. En este sector, como ahorita lo veremos, es un poquito complicada la administración de la obra. No me refiero al aspecto de cuántos muros se levantan, lineales, y ya están las ventanas, etc. Sino nos vamos a enfocar al aspecto administrativo, lo que hay que cumplir ante la autoridad. Y obviamente en el Seguro Social hay una serie de cosas que cumplir. Pero como mencionábamos, en este sector, que es sumamente importante para cualquier país, México no es de excepción, vamos a dar un vistazo. Espero se pueda ver aquí algo. Es una pequeña gráfica donde la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, una de las reguladoras, se puede decir, que existen en nuestro país, nos menciona una gráfica, no sé, parece que tengo problemas aquí con las barras, pero al final se ve como a finales del 2014 la construcción se fue o ha ido creciendo. Y en lo mismo en el último semestre de este año. Esto indica que la construcción, a pesar de que en el 2013 tuvo una baja del 4.7%, en el 14 y en el 2015 ha ido subiendo. La CEMIC considera que este crecimiento ha sido más que nada por la participación de la iniciativa privada. Entonces, esto le ha dado muchos recursos al Seguro Social para estar viendo que la construcción crece y participa día con día, ¿ok?
Y en la siguiente lámina vamos a poder observar que además de esto, de la parte económica, es la parte que más le interesa o que quiere vigilar el Seguro Social, es la generación de empleo en este sector. ¿Por qué? Porque sabemos que es de ahí donde el Seguro Social quiere dar el seguimiento al pago de cuotas obrero-patronales. Entonces aquí es donde estamos viendo las perspectivas de empleo en la industria de la construcción, donde igualmente vemos que es a la alza. Entonces, México seguramente en los años subsecuentes, independientemente de la situación económica, este sector seguirá por lo menos trabajando todos los días. Por tal motivo, el Seguro, o el IMSS, perdón, estará seguramente con esta parte. ¿Ok? Una vez viendo estas tendencias de que hay una actividad importante y en consecuencia un mayor empleo, llámese iniciativa privada o pública, el Seguro Social va a hacer énfasis. ¿Por qué? Dice, porque con las cifras anteriores y derivado a que siempre existe la presencia de la actividad de la construcción, que presenta una alza en esta actividad cada año y es un generador importante de empleo, el IMSS considera este sector fértil para recaudar todos los días. Y tomando en cuenta que existen ahí las famosas auditorías, multas, recargos, actualizaciones que permite incrementar la recaudación del IMSS. Este punto es importante porque habrá que ver si realmente el IMSS, a la hora de que o busca la manera de recaudar a través de su reglamento, lo hace de la manera correcta. ¿Ok? Hasta aquí vamos bien. ¿Alguna duda? Bueno, ¿qué sucede con el Seguro Social o por qué hay una percepción en constructoras, por así llamar? En una empresa, llamémosle administrativa, como nosotros aquí en Grupo CIS lo diferenciamos, referimos al aspecto administrativo, todas las empresas que no están en el sector de la construcción, y a los operativos o de construcción. ¿Ok? Entonces, el Seguro Social en las empresas administrativas, la rotación de personal, a pesar de que existe, es menor a la de una constructora. La documentación que se le pide a un trabajador para una empresa, llamémosle normal o administrativa, pues es comprobante de domicilio, a lo mejor la solicitud de empleo, acta de nacimiento, curva, etcétera. Y por la cultura de los trabajadores o de las personas que están en una ciudad o que se dedican a estas actividades administrativas, lo tienen. Y la otra opción, que el mecanismo de pago prácticamente es una nómina, se les paga directamente a su tarjeta, según el procedimiento que tenga. ¿Qué sucede en la construcción? Primero, la rotación de personal que se siente o que se da en una obra es sumamente dinámica. Puede llegar un trabajador, llega el albañil, pide trabajo, ingresa a la obra y vamos a pensar que ingresa, trabaja y al otro día posiblemente no regresa. Ya se ve que está en otra obra, en la obra de enfrente, en la obra que está delante, o se baja en su transporte y ve saliendo que hay otra obra y en lugar de ir hasta allá caminando se queda en esa. Entonces, ese trabajador se presentó un día, el otro día ya no fue. Ahora, vamos a pensar que es un trabajador que ingresa y que las políticas de la empresa dicen, ok, entrégame tu documentación. Desde acta de nacimiento, IFE, CUR, para tener todo el soporte para una posible contingencia laboral. Bueno, derivado a que muchos trabajadores vienen de fuera o de partes altas de las sierras, no cuentan con esa documentación. Entonces, es un problema el cual también ahí se genera. Y es en todas las constructoras. Situación que en una posible auditoría de alguna autoridad, pues se nos complica a la hora de poder comprobar. Ahora bien, el tercer punto, que es el mecanismo de pago en la construcción. Este mecanismo generalmente está un maestro y el cual cuenta con un número de trabajadores, su cuadrilla de 10 trabajadores, y entonces, a la hora de que van a cobrar a la semana, se le da todo el pago, en este caso al maestro, y él decide cuánto le paga a cada trabajador, a cada uno de sus personas de su cuadrilla. Entonces eso, en un momento dado, se vuelve complejo
porque puede ser por la falta de recibos firmados. Yo, como empresa, ¿cómo demuestro esos gastos como constructora? Entonces, todo ese tipo de situaciones se vuelve muy, muy complejo para la industria de la construcción. Insisto, la parte del desarrollo del inmueble está controlada por los arquitectos, por los supervisores, sin ningún problema entra, sale el material. Pero la parte de la administración de los recursos humanos es un problema que, bueno, digamos, cada empresa se enfrenta día con día. ¿Ok? Bueno, ahora bien, esto, además de ser un problema para las constructoras, era un problema para el Seguro Social, derivado a que anteriormente uno presentaba ante el Seguro Social un formato con los datos generales de la obra denominado AFIL 15. Entonces, ahí en este formato, para mí como patrón, decía yo, es una obra de 10 millones de pesos, con tal domicilio, inicia de tal fecha y termina en tal fecha. Al concluir la obra, yo me presentaba ante el Seguro Social para pedir un oficio que se le denominaba liberación de obra. Este documento, al yo solicitarlo, el IMSS me pedía toda la documentación de mi obra, todos los gastos que tuve, para comprobar que realmente yo, el presupuesto de mano de obra que tuve, pagué las cuotas obrero patronales que le corresponden. Sin embargo, no existían unos controles adecuados en toda esta parte. ¿Qué sucedía? Que el Seguro Social determinaba cuánto es lo que yo tenía que pagar de cuotas. Situación que generalmente, todos los días, sale muy alto para todas las empresas. Y no me refiero nada más para las constructoras. Entonces, el Seguro Social, al realizar esta auditoría, pues se dio cuenta de que, de alguna manera, digamos, perdía el poder estar recaudando mayores cuotas. Derivado de esto, se da la tarea de realizar un reglamento para la construcción, específico para la construcción, para poder entonces decirle a las constructoras, tienes que cumplir con esto y si no te voy a aplicar ciertos criterios. ¿Cómo nace este reglamento? Bueno, este reglamento primero, con el objeto de hacer congruente todo el Seguro Social y un poco más ágil, todos los reglamentos que tenía anteriormente, de alguna manera los integra en el reglamento de la Ley del Seguro Social en materia de afiliación, clasificación que conocemos, donde una empresa se tiene que dar de alta, clasificar de acuerdo a su prima de riesgo, etc. Y donde marcan una serie de obligaciones que hay que cumplir como patrones. Además de dar de alta a los trabajadores, modificación de salarios, bajas, etc. Quedó pendiente en esta integración el reglamento de la industria de la construcción. Entonces, el Seguro Social, no siendo experto obviamente en este sector, se acompaña de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, la CEMIC, para entonces buscar la manera de tener un mejor control de todos los trabajadores que trabajan en una construcción. Entonces, en coordinación con la CEMIC y el IMSS, se desarrolla el reglamento de la construcción. Este reglamento de la construcción tiene como objetivo, de acuerdo a lo que ellos señalan, es facilitar el cumplimiento de obligaciones por parte de los patrones y al mismo tiempo facilitar las posibles revisiones por parte del Seguro Social, en la determinación de diferencias sobre todo. Entonces, tanto la CEMIC como el IMSS trabajan en un proyecto en el cual, pues sí, rinde el fruto de generar el reglamento de la construcción. Este reglamento, que tiene como objetivo, como principales objetivos, ahorita lo señalo, carga la presentación, tener un control para el seguimiento y cumplimiento patronal con respecto a los trabajadores que participan en la obra. Otro de ellos es que da un mecanismo de seguimiento y verificación por parte del instituto similar a la positiva ficta para aquellos patrones que cumplan con la ley. Vamos a ver un poco más adelante que cuando un patrón cumple y utiliza la herramienta que desarrolló el IMSS, que se le llama SATIC, que es parte del reglamento,
es parte del reglamento del SATIC, tiene la bondad de que si el patrón cumplió con todas sus obligaciones, entonces hay una positiva ficta en donde dice, ¿sabes qué? Ya cumpliste, no debes diferencias, etc. Bueno, además, las facilidades administrativas para el patrón con el nuevo reglamento, utilizando el SATIC, es una ventaja muy grande. ¿Por qué? Porque el SATIC, el sistema de afiliación para trabajadores de la construcción, se maneja todo a través de vía internet, a través de la página del ITSE, entra uno y ahí empieza uno a registrar los datos de la obra y todo el seguimiento que sigue, ¿no? Entonces, para lograr todo esto, el Seguro Social con la CEMIC, que es también, se basa mucho en las nuevas tecnologías. En las nuevas tecnologías, en donde, bueno, te pongo un servidor o servidores con mucha capacidad, en los cuales voy a instalarte el sistema SATIC para que lo puedas consultar tu constructora a través de internet. ¿Con qué? Con tu clave de ITSE. No vamos a generar otras claves, lo vamos a hacer práctico. Entonces, sus obligaciones para el pago de cuotas obreras, sabemos que ahí está el SUA que baja, luego lo subimos, todas las confrontas, etcétera. Estas nuevas tecnologías o todo este enfoque también lo hace el IMSS para evitar tener que ir a las subdelegaciones, igualmente en el aspecto de la construcción. Y al final, todas las empresas, pues se facilita el cumplimiento de las obligaciones a través de este reglamento. Estoy hablando del reglamento de la construcción. Entonces, una vez que ya tienen el reglamento, la CEMIC, etcétera, lo montan en su plataforma informática y lo lanzan en el 2008. La experiencia para Grupo SIS, para nosotros nos dice, es una excelente herramienta y haciendo un buen uso del sistema SATIC y dando cumplimiento al reglamento, nos podemos ahorrar mucho, mucho dinero. ¿Por qué? Porque es complicado estar llevando toda la administración de la obra, pero si logramos establecer mecanismos de control, seguimiento, basados en una planeación, créanos que el SATIC es una muy, muy buena herramienta que nos permite hasta posteriormente utilizarla en medios de defensa si fuera necesario. ¿Ok? Ok, cuando en el 2008, como les mencionaba, se publica el reglamento del Seguro Social, prácticamente se consta de 25 artículos, ya los iremos comentando en su oportunidad, pero menciona algo que es la herramienta que vamos a utilizar denominada SATIC, Sistema de Afiliación para Trabajadores de la Construcción, que está conformada por unos formatos que, bueno, lo iremos viendo un poco más adelante, y que realmente no es tan complicada el uso del sistema SATIC. Cuando nosotros hablamos en este tema, pudiera la gente pensar que nos íbamos a enfocar nada más en el aspecto del SATIC. El SATIC es una herramienta informática, la cual es llenar diversos formatos, yo lleno esos formatos y estoy cumpliendo, pero además hay que tener otras consideraciones como el cumplir con el resto de todas nuestras obligaciones. ¿Ok? No sé si aquí existe alguna pregunta, estamos a sus órdenes. Bueno, para las constructoras, en su gran mayoría nos han mencionado que es un martirio el SATIC, que es sumamente complicado. Bueno, generalmente, ¿cómo se da el desarrollo de una obra? ¿Cómo se consolida? Bueno, existe un inversionista, prácticamente es un inversionista, y este inversionista quiere construir. Hace un contrato, ya sea un contratista principal, y este a su vez va a hacer y va a estar subcontratando al que hace la obra negra, al que hace los acabados, el del aluminio, plomería, etc. Pudiéndose dar casos de que uno de los subcontratistas, como lo podemos ver aquí en el edificio gris, a la vez haga una subcontratación. Si lo viéramos antes del SATIC y cuando se hacía todo con el AFIL 15, como lo mencionábamos, era muy complicado para el Seguro Social identificar a todo el universo de trabajadores que estaban en la obra. Ya sea que aunque se tuvieran las listas de asistencia, etcétera, era muy complicado. Entonces, en la actualidad, viene el contratista principal, toma cada uno de los trabajadores o de los subcontratistas,
Puede haber formales e informales. ¿A qué me refiero con esto? De que puede haber un subcontratista que también tiene su registro patronal, tiene a sus trabajadores dados de alta y caminan, sin ningún problema. Pero también se da mucho el caso de que llegan por ahí algunos, el de acabados o el eléctrico, y no está dado de alta en el Seguro Social. Se vuelve un problema, porque cada uno de esos trabajadores pues debe de generar el pago de cuotas obrero patronales. ¿Quién las cubre? El patrón. Sin embargo, si no está dado de alta, el IMSS entonces puede utilizar ahí algunos criterios para determinar que el pago de esas cuotas las debe de pagar ¿quién? El patrón. Pero si no hay patrón, los va a pagar el dueño de la obra. ¿Sí vamos bien? El Seguro Social, si no encuentra al patrón del subcontratista, entonces debe ir con el dueño de la obra. Es una situación que el Seguro Social lo está haciendo y lo permite en su reglamento, que puede ser a debate, se puede romper la responsabilidad solidaria, pero se da. El artículo 12 del reglamento de construcción dice: el patrón deberá registrar ante el instituto dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha de inicio de los trabajos. Esto es muy importante porque el Seguro Social dice: ya pasaron 5 días desde que está registrada la obra por el patrón. Sí, pero a lo mejor yo soy el de las ventanas y yo inicié los trabajos 6 meses después, hasta que estuvieran los muros y los huecos para las ventanas. Por lo tanto, no son los 5 días que inició la obra, sino son los 5 días a los inicios de mi trabajo. ¿Ok? Entonces, cuando uno da de alta la obra, conforme lo señala el artículo 12, tengo que dar el presupuesto, el domicilio, pero además voy a anunciar a los subcontratistas. Y es una situación que es un poquito, no delicada, sino que hay que cuidar bien cómo voy a reportar a mis subcontratistas. ¿Sí? Porque, insisto, puede haber subcontratistas que no cuentan con su registro patronal. Y entonces ahí vamos a ir viendo qué vamos a hacer. ¿Ok? Bueno, entonces una vez que así inicia la obra, ¿no? Decimos, el inversionista, tiene un contratista, con diversos contratos, tiene subcontratos con todo el mundo. Y a su vez, estos deberán estar dados de alta en el Seguro Social cuando bien nos va. ¿Perfecto? Ok. Bueno, ya nació la obra, ya tenemos el presupuesto, etc. Y entonces el IMSS no se complicó la vida en el nombre de los formatos que vamos a utilizar para registrar la obra. Si bien es cierto que puedo ir a la subdelegación en la ventanilla, una vez que imprimí los formatos de la página, los lleno de manera manual, me presento y registro mi obra. Sí lo puedo hacer, totalmente en el IMSS hasta lo apoyan para capturar el SATIC. Sin embargo, no es lo más conveniente. ¿Por qué? Porque desde ese momento el Seguro Social, donde yo voy a registrar esto, es en el área de auditoría patrones. El propio nombre ya nos dice en dónde nos estamos metiendo. ¿Qué es lo mejor? A través de Internet. Y como el IMSS no se complicó el título de los formatos, le puso del 1 al 6, como vemos en la lámina. El SATIC 01 voy a registrar la obra. Ahorita vamos a ver quién lo hace. El SATIC 02 es para el registro de fase de obra. ¿Qué es una fase de obra? Es la plomería, la carpintería, la obra negra, la nivelación, etc. ¿Sí? Ese es, cuando digamos una fase de obra, me estoy refiriendo más que nada a los trabajos que hacen los subcontratistas. Si bien es cierto que el contratista principal puede tener mano de obra o puede tener su eléctrico, está bien, son de él y además el personal del subcontratista. ¿Okay? Aquí se desfasó un poco la lámina, pero el SATIC 03 se refiere a la incidencia de obra. ¿Qué es la incidencia de obra? Cuando yo concluyo mis trabajos y ya terminé mi obra o mi fase de obra, voy a darla de baja. Recordemos que todo esto es a través de Internet. La voy a dar de baja. Y entonces en ese momento el IMSS se entera de que yo ya di de baja mi fase de obra o concluí la obra. Pero además de esta incidencia puede haber suspensión. Recordemos, en el estado de Guerrero hace 2 años hubo un huracán, todas las obras tuvieron que suspenderse. Yo entro al IMSS, me meto al ITSE y le digo, suspendí la obra por desastre natural. Cuando yo la suspendo, él ahí me hace unas preguntas de cuántas cuotas he pagado y bueno, y la obra está suspendida.
Es muy importante suspenderla, puesto que es una obligación. Esto que estamos manejando ya está en las obligaciones del reglamento. Y si no fuera así, el Seguro Social puede ir y decirme, oye, no me estás pagando cuotas desde mayo, por decir. De mayo a septiembre no me has pagado. Oye, es que hubo un huracán. Sí, pero no me avisaste, no me suspendiste los trabajos en el SATI. Entonces, es importante también. Lo mismo sucede en una incidencia que se llama reanudación de la obra. Entonces, puedo darla de baja, la puedo suspender la obra por diferentes factores. Puede ser desastre natural, rescisión de contrato, se detuvo, no hay recursos económicos, etcétera. Eso puede ser. Y también la voy a reanudar. Reanudo la obra y sigo cumpliendo con todas mis obligaciones. ¿Ok? Y sigo trabajando sin ningún problema. ¿Ok? El SATIC 04. Vamos a poner el ejemplo de que el contratista principal subcontrata al herrero. Y de repente el herrero, por alguna situación, a pesar de que tiene SATIC y todo, no cumple con los trabajos, ya no se presentó, etcétera. Entonces el contratista principal, a través del 04, le notifica al IMSS vía internet que rompió la relación con él. Este formato a veces no se utiliza mucho, sin embargo, es importante para protegerse uno y decirle, oye, IMSS, yo ya te avisé que el herrero ya no está conmigo a partir de esta fecha. Entonces, lo voy a sustituir con otro. Te aviso para que tú lo busques y te debe o algo así, pero no vayas a venir conmigo. Que al final el IMSS va a venir conmigo, ¿verdad? Pero es parte de mis obligaciones. Es muy importante cumplir con todas las obligaciones, por muy simple que parezcan. Ahorita lo vamos a ver por qué. Bueno, el SATIC 05, lista mensual de trabajadores. Recordemos en el ejemplo que les decía de los administrativos, con el aspecto de las constructoras. En los administrativos la rotación de personal es menor, hay a lo mejor mejores controles de asistencia e identifique al IMSS y la propia empresa a sus trabajadores. Sin embargo, decíamos que en la construcción la rotación del personal es muy diversa. Bueno, el Seguro Social en su reglamento y con la intención o con la idea de identificar qué trabajadores existen en la obra, nos genera el SATIC 05, que es en donde realmente yo voy a estar reportando cada mes, bueno, voy a hacer el reporte mensual de todos los trabajadores que tengo en la obra. Esto es, de cada uno de los subcontratistas. O sea, el universo total de trabajadores que está entrando, yo tengo que reportar. Obviamente, este es un trabajo complicado, o sea, ya lo decimos que hoy entra un trabajador, mañana no, o hay trabajadores que están a la semana y luego salen y luego regresan. O hay el ejemplo de que alguna constructora tiene 2 o 3 obras, se da mucho en las ciudades grandes, Monterrey, Guadalajara, el DF, en donde la constructora tiene 4 o 5 obras y de repente le dice, ¿sabes qué? Esta semana mándame la cuadrilla del herrero, mándamela a tal obra. Y ahora regrésala y ahora mándala a la otra obra. La lista mensual de trabajadores consta de nombre del trabajador, número de seguro social y días laborados por obra. Entonces, los controles que se deben de tener en el área de recursos humanos o de administración de personal deben de ser exactos o precisos, lo más precisos posible. ¿Por qué? En una posible auditoría, el Seguro Social me va a validar el SATIC 05 y me va a decir, oye, aquí tuviste que trabajó este amigo 25 o 30 días al mes. ¿Ok? Y de repente lo ven otra obra que también trabajó 30 días al mes. O 25. Entonces dice, oye, pues si el mes obviamente no te alcanza, o cómo lo hiciste. En un principio las constructoras decían, es que trabajó medio día y medio día. Ok, no hay problema. Muéstrame la información por centro de costos. Y entonces la contabilidad era un problema también. Entonces, el SATIC 05 está hecho o diseñado para identificar a los trabajadores perfectamente en dónde están en cada obra. Derivado, como les decíamos en un principio, entran, salen, se van un día, 2, 3 días, a lo mejor es lo menos complicado, pero cuando están caminando en diferentes obras y a lo mejor nada más están 3 días, esos controles son los que el Seguro Social sabe que se carecen. Y entonces ahí es donde entra a pedirnos todo este tipo de información. Se vuelve realmente un trabajo complicado, hay que estar muy pendientes en las obras. Y otra de las cosas,
que luego ponemos en la lista de trabajadores, pongo ahí a 20 trabajadores y estuvo 20 días y resulta que uno de esos nunca estuvo dado de alta en el SUA. Y entonces es un problema mayor, porque mi obligación como patrón es que tengo que dar de alta a los trabajadores. Y entonces reporto a un tipo en el SATIC 05, ay, ¿qué crees? Se le pasó a la gente de afiliación darlo de alta. Entonces estuvo 20 días trabajando sin estar con seguridad social. Entonces es un problema muy fuerte, entra generalmente en una obra el que no está asegurado. Independientemente de que lo reportemos en el SATIC 05, no, es uno de los problemas que se da. El trabajador que dices, ok, no pasa nada. Eso es lo que se accidenta el que no está asegurado. Muchas constructoras lo vienen practicando, es cierto. Porque ellos dicen, mira, si se me daña, se cae, o tiene un accidente, llévalo aquí a la clínica, tengo un convenio con la clínica, o llévalo ahí al particular, me sale más barato que estarle pagando cuotas. Hasta ahí vamos bien, puede salir más barato. El problema es cuando es una pensión de por vida o un trabajador fallece. Ese es un problema muy fuerte. A lo mejor con la autoridad logramos librarlo, pero también está el aspecto de las familias. Estando asegurado un trabajador, pues ya todo este tipo de situaciones se resuelven de mejor manera. Si no, hay que estar cargando con esos costos adicionales y de mucho tiempo además. ¿Ok? Entonces, perdón, hemos visto hasta ahorita el SATIC 01, que es el registro de la obra, que lo hace el dueño, SATIC 02, que es una fase de obra, el 03 para una baja, una suspensión, reanudación, el 04 si de repente ya no quiero una relación con un subcontratista, y el 05 que es la lista mensual, que es muy latosa. El 06, el SATIC 06, como le indica su título, aviso de subcontratación, es cuando un dueño de una obra va a subcontratar, tiene que avisarle al IMSS a quién va a subcontratar. Anteriormente, cuando nació el SATIC, en el 2008 eran solamente 5 formatos. Y aún así, con estos 5 formatos, el IMSS no podía identificar a todos los que participaban. Bueno, implementa el SATIC 06 en abril del 2009, si no mal recuerdo, 2010. Y a la hora de que lo implementa, me obliga a mí como dueño de la obra, hoy soy el contratista principal, y entonces le digo, mira, voy a subcontratar a la empresa de aluminio, aluminio dorado, que tiene tal registro patronal, tal RFC, por un presupuesto de tanto y por un periodo de tanto. Entonces el IMSS, con el formato del SATIC 06, cierra el ciclo. ¿Por qué? Porque el SATIC 01 lo hace el dueño de la obra. ¿Ok? Tiene perfectamente identificado al que si nadie le paga, le va a pagar él porque no se puede llevar a su edificio. ¿Obvio? El SATIC 02, con este SATIC 02, identifica a todos los subcontratistas que están ahí. Con el 05, identifica a todos los trabajadores que están ahí. Y con el 06 identifica todos los involucrados también. Entonces, con esto el IMSS fortalece su reglamento realmente para poder identificar a los trabajadores o empresas, patrones, que están en una obra. Aquí preguntan, ¿esto se puede hacer como para darle la primera pensión al trabajador y valorar si se manda al IMSS o no? ¿Es correcto? Sí, por supuesto. Sí, yo lo mando ahí al doctor y le digo, oiga, ¿sabe qué? Lo puede poner aquí, me sale más económico, está bien, no hay problema. Pero si el médico ahí particular me dice, oye, yo creo que mejor sí mándalo al IMSS porque a lo mejor requiere una cirugía. Si no lo tengo dado de alta, ya es un problema. Aquí la situación es que cuando yo no tengo dado de alta a un trabajador y ocurre un accidente, se puede complicar muchísimo y los costos pueden ser muy altos. Capitales constitutivos, etc. Entonces, aquí en la pregunta, retomando la pregunta, sí, lo mando con un particular y él lo puede atender, bueno, ahí no hay ningún problema. Pero si el mismo particular me recomienda irme al IMSS, pues no voy a poder ir al IMSS porque no lo tengo asegurado. Entonces, los costos van a tener que ser con el particular. Entonces, hay constructoras que han ido tomando la conciencia y dicen, ok, me sale caro el seguro social, pues lo
lo pago. Ahora hay diferentes maneras, o bueno, perdón, hay diferentes cuestiones de cómo cotizar en el Seguro Social, ¿verdad? O sea, los costos, cuánto lo doy de alta, etcétera. Pero también las constructoras ya están aprendiendo que a veces el cotizar muy bajo puede tener unos problemas si no está bien planeado. ¿Ok? Perdón, creo que oye otra pregunta. Exacto, exacto, exacto. Gracias. Dice, sale más barato tener registrados por los riesgos de trabajo que existen en las constructoras. Por supuesto, definitivamente sí. Y que hay que buscar la manera de también que no nos salga tan caro, es cierto, pero excelente, es muy atinado el comentario. Es mejor tenerlos asegurados. Miren, me voy a permitir platicar. Tuvimos una experiencia. Llegó un tipo, un maestro, y le dijo a otro maestro de otra obra, oye, préstame uno de los muchachos, necesito acabar una obra. Ok, llévatelo. Se lo llevó, estuvo con él, desafortunadamente este chico cae y muere en la otra construcción, que no tenía nada que ver con nosotros, o sea, ¿no? Obviamente tenía el permiso de su maestro, el muchacho se fue. Afortunadamente se tomaron las precauciones y se hicieron un acta de hechos, si no mal recuerdo el título, es un acta de hechos, en donde se dijo que él murió en otra obra, que no estaba en la nuestra. Sin embargo, los familiares querían o sea, se acercaron con nosotros a querer nosotros cubrir los gastos de él, del fallecido, ¿verdad? Y un pleito total de que gracias a esa acta que aparentemente simple, pues no, quedó y se logró librar, ¿no? Entonces, ese tipo, a pesar de que estaba asegurado y todo, no estaba con nosotros, no estaba en la obra ni estaba en el trayecto, que es lo que cubre el Seguro Social. Entonces, en la construcción, créanos que hay cada caso que de verdad es muy particular. Nosotros lo llamamos divertido, o lo llamamos así para poderlo sobrellevar, pero sí es interesante. Entonces, pasa. Pues genera este reglamento, para tener bien identificados aparentemente a los trabajadores y que según pues cumplan con su derecho de tener seguridad social, ¿no? Pero bueno, vamos a continuar con la siguiente diapositiva. Okay. Estos son los 6 formatos. ¿A quién le aplica este formato? Cada uno de estos formatos tiene su de quién lo debe de trabajar. El SATIC 01 lo debe de hacer el dueño de la obra. Ajá. ¿Y qué es lo que se da en este formato? Se registra la obra como decíamos con el AFIL, se da el domicilio, el presupuesto, el periodo de la obra. Pero, además de esto, yo tengo que desglosar mi presupuesto, el presupuesto de la obra. Entonces, el Seguro Social así conoce perfectamente los siguientes rubros. De mi presupuesto, ¿cuánto es de materiales? ¿Cuánto es de herramienta y equipo? ¿Cuánto es de mano de obra? ¿Cuánto es de costos indirectos, utilidad y financiamiento? Campos o conceptos que vemos en la parte de aquí de la lámina, en la parte de abajo. Y señalamos ahí con una flecha en verde porque es lo que más le interesa al Seguro Social. ¿Sí? Es lo que más le interesa conocer ese. ¿Y por qué lo pide así? Ah, bueno, porque en una revisión, si yo tengo un presupuesto de 10 millones de pesos en una obra, y yo le desgloso de 2 millones de mano de obra, sobre eso me tienes que pagar cuotas. ¿Sí me explico? Entonces el IMSS inmediatamente tiene todos los elementos en el SATIC 01 para conocer al dueño de la obra cuánto le está costando su obra por cada uno de estos rubros. Ok, el SATIC 02, como recordemos que es registro de la fase de obra y lo hace cada subcontratista. Entonces, el dueño de la obra con el SATIC 01 lo registra. El 02, el aluminero, herrero, carpintero, plomero, el de los detalles, el de acabados. Todos tendrán que hacer su SATIC 02. ¿Ok? Y ese también lo tienen que hacer. Recordemos que para poder hacer esto, tiene que tener su acceso al ITSE. ¿Ok? Bueno, entonces,
01, dueño de la obra o contratista principal, como decíamos en el ejemplo. Yo soy el inversionista, contrato a un tipo y él se hace responsable de todo. Bueno, él hará el SATIC 01. ¿Okay? 02, fase de obra, cada subcontratista. El 03, que decíamos es para dar una incidencia de baja, ¿a quién le aplica? Bueno, le aplica tanto al dueño como a cada subcontratista, estrictamente el que dio un SATIC 01 o 02. Porque tengo que dar de baja que si yo soy el herrero, pues ya acabé mis trabajos, me doy de baja y hasta ahí la obra puede seguir. Seguramente seguirá, pero yo ya terminé. El 04, dueño y subcontratista. Veíamos en el diagrama, en uno de los diagramas anteriores, que si yo soy subcontratista y a la vez subcontrato, también tengo que darlo de alta, pero también lo puedo cancelar, decirle, este subcontratista también ya lo elimino, ¿ok? El 05, el dueño y subcontratista, o sea, todo el que tenga personal en la obra deberá ser el 05. El contratista principal pudiera tener sus albañiles de confianza, y bueno, tengo estos albañiles, hago mi SATIC 05 por esos 5 o 10 trabajadores, el subcontratista, herrero, plomero, etcétera, lo harán cada uno de ellos. Y el 06, tanto el dueño y el subcontratista, si a la vez tiene un tercer subcontratista. ¿Estamos de acuerdo? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Todo bien? Bueno, perfecto. Aquí vamos a ver esta parte que dice, el dueño de la obra, el 01, aquí se modificó el tamaño, disculpen, de la lámina, en donde doy a conocer aquí el presupuesto, que ya vimos materiales, herramienta, mano de obra, indirectos, utilidad, etc. Estos tres formatos son los que le aplican, 05, perdón, estos cuatro, 01, 05, si tiene trabajadores, 03 cuando de baja, y el 06. Recordamos que el 06 es donde yo voy a avisar de cada uno de estos subcontratistas. Ahora, ¿cómo funciona el SATIC? Que realmente está bien pensado, o sea, ahí la CEMIC se lució, hay también el IMSS, ¿ok? Aquí el punto es que cuando yo registro mi obra con el SATIC 01, se me registra en automático un número de registro de obra. Este número de registro de obra le va a permitir a la autoridad identificar a todos los actores que están en esa obra. ¿Sí me explico? Entonces aquí se genera 2015, el número de subdelegaciones, un número ahí. Entonces con este número, cuando uno de los subcontratistas va a meter su SATIC, entra al menú del SATIC y va a desglosar su presupuesto también de ese subcontratista. Materiales, herramienta, mano de obra, indirectos, utilidad y financiamiento. Exactamente los mismos conceptos que puso el dueño de la obra en su SATIC 01. Exactamente los mismos. Obviamente que la suma de los subcontratistas me va a dar el total de lo que me esté señalando el dueño de la obra. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, va a llegar el herrero y va a decir, voy a meter mi SATIC 02, se mete al ITSE y ahí elige SATIC 02. Y lo primero que le va a preguntar va a ser, número de registro de obra. Le voy a dar el número de registro de obra que me envió el dueño de la obra. Y en ese momento yo como subcontratista, como plomero, me estoy enganchando a la obra que está en la parte de arriba, me engancho con él, con mi SATIC 02. Y así a la vez cada uno de los subcontratistas. ¿Ok? Entonces, así es como el Seguro Social me identifica o identifica a todos los actores que se encuentran en la obra. Si un subcontratista no tiene ITSE, o no está dado de alta, no tiene su llave de acceso, no podrá darse de alta. Entonces ahí, esas cuotas o esos trabajadores que estén ahí, obviamente no están pagando cuotas al simple hecho de no tener llave ITSE, posiblemente no esté pagando las cuotas. Son costos de la mano de obra que se van a ir. Por ahí se van a empezar a fugar, digámoslo así. ¿Y por qué se van a fugar? Bueno, el Seguro Social dice lo siguiente. Tu presupuesto de mano de tu obra es de 10 millones de pesos. Nosotros le hemos denominado, en Grupo CIS, la regla 30-30. Puede ser más o menos, pero le denominamos la regla 30-30. ¿Qué es esto?
El IMSS ve el presupuesto y dice, tienes un presupuesto de 10 millones, el 30% es gasto de mano de obra. Y le puedes decir, oye, espérame, regla 30-30. Y el otro 30 es que de esos 3 millones me vas a pagar el 30% de cuotas, o sea, 900,000. Yo a lo mejor tuve maquinaria, en la actualidad sabemos que hay maquinaria, hay prefabricados, hay muchas cosas que disminuyen los costos de mano de obra, pero el Seguro Social, a través del reglamento de la construcción, nos quiere aplicar esta regla de 30-30. Insisto, puede ser menos, 25, 28, según el giro de la empresa, etcétera, pero prácticamente nosotros para ejemplos ponemos regla 30-30, ¿no? 10 millones, 3 millones es mano de obra y 30% 900. Perdón, hay una pregunta. ¿Todos los subcontratistas que intervienen en la obra tienen que controlarse por medio de SATIC? Excelente pregunta, excelente pregunta. Muchas gracias, Sergio. Sí, así es. El reglamento señala que si yo voy a hacer una construcción, remodelación, voy a demoler, todas las personas tienen que estar en el SATIC. Están regidos por el reglamento. Ejemplo, en casa. En casa yo contrato a un plomero y yo al plomero lo contrato y en ese momento yo le pago sus servicios a él. Obviamente no me da factura, nada. Entonces, en ese momento yo de alguna manera estoy siendo un patrón porque le estoy pagando. Es mi empleado por arreglarme el lavabo de la cocina. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? El reglamento de la construcción aplica para todos los que son patrones. ¿Y cuándo soy patrón? Cuando le pago. O sea, el IMSS, estos son los argumentos que utiliza. ¿Okay? Entonces, a veces, por muy simple que sea la construcción, tengo que alinearme al reglamento y hacer el SATIC. ¿Ok? Dice, entonces mensualmente se debe dar aviso el SATIC 05 a los trabajadores de cada trabajo. Ok. Esta pregunta es muy interesante por lo siguiente. Yo hago un reporte mensual, pero se reporta cada bimestre. O sea, enero, febrero, lo reporto en marzo. Marzo, abril, mayo. Mayo, junio, en julio y así sucesivamente. Pero el reporte sí es mensual y se debe de dar de todos los trabajadores que están en la obra. Que debo de tener ciertos controles, filtros, validar información, es cierto. Porque el éxito del SATIC, y lo hemos mencionado en Grupo CIS, es que cuando se va a dar una obra o esté trabajándose una obra, lo importante del SATIC es tener una muy buena planeación de todo lo que yo voy a estar reportando del Seguro Social. No le voy a ocultar nada. Eso es importante, porque luego la gente dice, no reportes esto o del presupuesto menos. No. Vamos a reportar las cifras que tenemos en un presupuesto, bien soportadas. Vamos a hacer coincidir que si yo, dueño de la obra, subcontrato al herrero por 3 millones de pesos, él en su SATIC 02 ponga 3 millones de pesos. Y yo en el SATIC 06, cuando lo anuncio por 3 millones de pesos. O sea, debo de mantener cierta congruencia, o más bien, debo de mantener congruencia con mis cifras. Hemos visto en la práctica, nosotros que estamos metidos en este asunto, que de repente cuando revisamos SATIC de algunas empresas está muy disparado en precios, periodos y los trabajadores, etcétera. Porque, digamos, y con perdón de la expresión, se hace a la ligera y pues el Seguro Social tiene elementos para estarlos determinando diferencias o inconsistencias en la información y dice, no, esto no, te voy a aplicar mis criterios. Ahorita vamos a ver un poco más adelante qué interesante está el criterio del Seguro Social, ¿ok? Bueno, regresando a la lámina, entonces decíamos que a la hora de generar el SATIC 01 se genera un número de registro de obra, el cual a mí como subcontratista me permite darme de alta y ya estoy identificado, ¿ok? Y si yo a la vez subcontrato a alguien más, igualmente lo que tendré que hacer es un SATIC 06 para que ese nuevo subcontratista que está abajo de mí, perdón, realice su SATIC 02. Y entonces así el Seguro Social nos conoce a todos. ¿De acuerdo? Ahora, ¿es sano hacer todo esto? ¿Conviene hacer toda esta planeación? ¿Conviene hacer todos los SATIC? Independientemente de... Sí, por supuesto que sí.
¿Por qué? Porque el Seguro Social, cuando a mí me quiere hacer una auditoría, se va a basar en qué tanto yo he cumplido con mis obligaciones. Y esto es parte de mis obligaciones. Está en la ley y está en el reglamento, en la ley del Seguro Social y está en el reglamento. Los patrones estamos obligados a cumplir con todo lo que se señala del SATIC y todos los 25 artículos que tenemos en el puro reglamento de la construcción. Además, tenemos el reglamento de afiliación y clasificación de empresas. Entonces, como patrones estamos obligados a cumplir, además de lo que dice el reglamento de la construcción, el resto de las obligaciones. Hemos visto constructoras que llegamos y, oye, es que me llegó un requerimiento del IMSS, ok, pero me dice que, ¿por qué me pide un requerimiento si yo ya hice el SATIC? Ok, está muy bien, pero no es tu única obligación. Es esta más, vayamos despacio al reglamento de afiliación. Entonces, sí hay que tener cuidado en darle cumplimiento a esto. Al final, en una auditoría, si estamos cumpliendo con las obligaciones y está todo bien, el INE me va a determinar diferencias. Que no le guste cuánto le pago, que no está muy de acuerdo, pues es otra cosa. ¿Okay? Pero yo estoy cumpliendo de acuerdo a la ley. Y esa es parte de la planeación y de las estrategias que debemos establecer en un principio, en una obra. Ok, ok, exactamente, igualmente, exacto, muy preciso el comentario. Sabemos que en la construcción dicen, bueno, yo tengo una parte de mis salarios y la otra veo por dónde obtengo recursos o cómo le hago para obtener para pagarle a los trabajadores, pero eso no es deducible. Teniendo yo todos los trabajadores dados de alta, me ayuda muchísimo a esa parte de que se vuelva deducible. Exacto, dice, porque aquel que no se registre absorberá todo. Exactamente, exactamente. Y se vuelven gastos no deducibles, pero además, vamos a ver el procedimiento, no sé si en esta sesión o en la que sigue, de cómo el IMSS practica su auditoría para sacar las diferencias del pago de cuotas. Entonces es totalmente un abuso. O sea, hay por ahí algunas propuestas que están en discusión que es hasta anticonstitucional como lo hace el IMSS, ¿no? Pero todavía está en veremos ahí los amigos que les gusta la defensa y todo eso. ¿Okay? Bueno. Aquí hacemos una reseña muy rápido de cómo trabaja el SATIC. De los tres niveles, el dueño de la obra, a veces otro subcontratista. De momento se puede ver un poquito así medio raro el diagrama, pero veámoslo. Al inicio de la obra, ¿qué tiene que hacer cada uno de los entes? El contratista principal, su SATIC 01, y notifica un 06 para dar de alta a sus subcontratistas. Ese contratista, ¿qué es lo que va a hacer al inicio de la obra? Ah, bueno, su SATIC 02, donde da todo el presupuesto, y un 06 si tuviera otro subcontratista. Este último subcontratista, ¿qué es lo que va a hacer? Un SATIC 02 nada más. Ahí termina ya hacia abajo ya no tiene. Entonces, al inicio de la obra, estos tres entes es su tarea. Y en esta tarea, en el SATIC 01 va a dar su presupuesto, en el SATIC 02 también, y cada uno. Obviamente el subcontratista del nivel más abajo, pues ya el presupuesto pues es menor, obviamente, ¿no? Ok. Mensualmente, ¿qué tiene que hacer cada uno de estos entes, estos participantes o actores? Bueno, su SATIC 05. No hay más. Yo ya di de alta la obra al inicio, y ahora ¿qué sigue? Cada mes, mientras yo esté trabajando ahí, tengo que estar dando mi SATIC 05, hacerlo mensual, reportarlo bimestralmente. ¿Ok? Y así me voy. Y al término de la obra, ya cuando terminó, ¿qué tiene que hacer cada uno de los actores? Su SATIC 03. ¿De acuerdo? Ahora, aquí el punto es, ¿cómo doy de baja la obra? El dueño de la obra no va a poder dar de baja su obra, puesto que no ha concluido quizá el último subcontratista, que pudiera ser a lo mejor el de, ¿qué les diré? A lo mejor nada más falta el del estacionamiento, el que está acabando la instalación eléctrica en el estacionamiento del edificio. Entonces, a pesar de que todos los anteriores ya dieron de baja su SATIC, ellos no. Ellos no han terminado. Entonces, una vez que el SATIC 03 del último subcontratista termina, luego sigue el del contratista, por así decirlo, ya acabaron, y después lo da el dueño de la obra. ¿Por qué es importante dar de baja la obra? Ese es un tema muy rico.
El reglamento y la ley y el reglamento, perdón, señala que una vez que un constructor o subcontratista, ¿no?, da de baja su SATIC 03, el IMSS, el instituto, tiene, a partir del otro día, 90 días hábiles para practicar una auditoría, o llamémosle una revisión, de mis trabajos realizados en la obra. 90 días hábiles. Esto quiere decir, prácticamente son 4 meses. Perdón, aquí una pregunta. Ok, la alta de los trabajadores, aquí preguntan, dice, en este caso, las altas de los trabajadores se hacen de manera normal o en la sección de SATIC. No, en este caso se hacen de manera normal. En el SUA es totalmente, yo doy de alta al trabajador, lo activo en mi empresa como lo hago actualmente como patrón y listo. No hay no es por el SATIC. Esto es en el módulo de afiliación normal. Lo doy de alta, comparo, etcétera. Es normal. ¿Okay? En el SATIC 05 es únicamente para, ¿cómo se llama? Reportar los trabajos de la obra. ¿Ok? Bueno, no sé cuánto tiempo nos vaya quedando para esta plática, la cual está considerada para 1 hora el día de hoy. Pero no se preocupen, de cualquier manera vamos a seguir las pláticas. Bueno, voy a terminar el aspecto del SATIC 03 con los 90 días hábiles, si están de acuerdo. Ok, aquí dice, si son personas físicas los subcontratistas. Bueno, realmente el Seguro Social siempre está pidiendo que sea a través del IMSS, del ITSE, el registro de sus empleados, en la manera normal, sin ningún problema. Realmente no he visto que por personas físicas lo hagan a través del CIPARE. Siempre nos está pidiendo el SUA, porque en una auditoría, en lo que pide el IMSS es el SUA, y los pagos de SUA, y la lista de trabajadores, y el SATIC 05. Pero es muy buena pregunta, prometo tener la respuesta precisa en la sesión de la próxima semana. ¿Ok? Bueno, regreso entonces, decíamos el SATIC 03, ingreso mi SATIC 03, el IMSS tiene 90 días. ¿Y por qué es bueno ingresar el SATIC 03? Porque después de esos 90 días, si al día 91 llega la autoridad con un oficio y me dice, oye, te vengo a requerir toda la información referente a la obra que hiciste en Guadalajara, en el Hotel X, ¿no? City Express, pongamos un ejemplo, ¿no? Un golazo ahí. Entonces, ¿qué crees? Son los 90 días. Ya pasaron, es día 91. No, pero me tienes que ver. No se puede. El IMSS no me puede hacer una auditoría o no me puede hacer una revisión pasados los 90 días. Hay 2 excepciones solamente por las cuales pudiera hacerlo. La primera, que un trabajador me demande. Esa sería la primera. Y la segunda, que yo al IMSS le ingresé información falsa en el SATIC. Para este caso, no nos aplica. Entonces, pasando los 90 días, estamos del otro lado. 90 días hábiles. Son 90 días hábiles. Por eso decía yo, son más o menos 4 meses, 120 días naturales, más o menos. Entonces, si en esos 90 días el IMSS no ejerce sus facultades de revisión, no me va a poder revisar nuevamente. Más bien, no me va a poder empezar a revisar, perdón, porque así lo señala. Entonces, el IMSS me podrá decir, oye, es que me pagaste poco cuotas, no diste de alta a todos los subcontratistas. Espérame. Ahí dice, el artículo 18 dice, en el reglamento, y lo vamos a comentar en la siguiente sesión, cuando los patrones no cumplan con sus obligaciones de la ley y sus reglamentos, serán objeto de una visita, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sí cumplí, tan cumplí que pasaron 90 días, no me auditaste, ya no me puedes revisar. Ahí es donde yo les decía en un principio, la positiva ficta entra aquí. Cuando después de los 90 días, si el IMSS no me ha hecho una auditoría, se presume el cumplimiento de obligaciones por parte del patrón. Entonces, vamos a pensar que llegara el día 80 y me hace la auditoría. No nos preocupa. ¿Por qué? Porque hicimos
una planeación. Hay que recordar muy bien esto, es una planeación. ¿Ok? Bueno, pues amigos, en esta primera sesión, espero que estén, que vayamos muy bien. Cualquier duda yo me mantengo a sus órdenes. Voy a poner, espero poder aquí está el correo electrónico a sus órdenes. Si existiera una duda durante el camino, de aquí a la siguiente sesión, si me hacen favor de enviarla, la contestamos y la comentamos en la siguiente sesión para que todo el grupo esté enterado. Es un placer, estamos a sus órdenes. Me despido con un fuerte abrazo para todos. Gracias por sus atenciones. Están mostrando también los correos aquí en la página. Muchas gracias, nos vemos la siguiente sesión.